4 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en vivo como todos los miércoles con un programa más de Sin Piedad. Eduardo Preve, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, buen miércoles caluroso afuera. Está precioso. No, acá adentro está caluroso, las luces. En enero, pero está divino. Darle la bienvenida a todos ustedes en la pantalla de TV, también en nuestro canal de YouTube, que pueden ir por ahí, pueden comentar, hacernos preguntas. Está la voz del pueblo, Maxi Pérez, que está atento a todo, es el que lee todo. Veía muchos comentarios ya esperándonos, muchas personas en el canal de YouTube. Se están cascoteando entre ellos. Sí, ya empieza, está bueno, está picado, aparte empiezan a hablar, bueno, Bukele sí, Bukele no, por lo que dijo el presidente Orsi hoy. También toda la polémica respecto a diferentes temas de actualidad que están. Pero bueno, se hace picó de temprano el canal en YouTube, pero lo importante es el informe que vamos a tener hoy. Sí, ¿de qué viene el informe de hoy? El título de hoy ya hay un nombre propio, dice Ojeda. Causal de destitución. ¿De qué estamos hablando, verdad? Viene la situación de, vamos a abordar... esto no lo leí en ningún lado. No lo vas a ver, creo, en ningún lado. ¿Tampoco? ¿Después de esto tampoco? Solo en Sin Piedad. Qué raro. El tema viene así. El senador colorado Andrés Ojeda, además también secretario general del Partido Colorado, presentó un escrito ante Fiscalía, él como en su calidad de abogado. No en su calidad de senador. No, en calidad de abogado. Y lo que determinó eso fue que en una audiencia de la semana pasada, la fiscal Silvia Lovesio denunció esta situación el jueves pasado en una audiencia y planteó allí la posibilidad de que Andrés Ojeda hubiera violado la Constitución de la República, el artículo 124, al presentar ante Fiscalía, que es un servicio descentralizado, un escrito de esta naturaleza. Perdón, o sea, él porque es senador no puede hacer eso. Bueno, la Constitución de la República, el artículo 124, lo vamos a ver a lo largo del programa, establece algunas prohibiciones a los legisladores de hacer trámites o gestiones ante determinados organismos. Justamente ante la Fiscalía es uno de los organismos que le prohíbe hacer determinado tipo de... cualquier tipo de trámites. Bueno, pero vos me estás diciendo que la pena por hacer eso es sacarle la banca. Lo dice, es de los pocos artículos de la Constitución que establece el tema sancionatorio. Esta semana tuvimos la gran discusión de lo que pasó con Álvaro Danza en ACE, el artículo 200 de la Constitución, las incompatibilidades de Danza de si estaba o no estaba cumpliendo con presuntas incompatibilidades constitucionales. Bueno, el artículo 200, por ejemplo, no prevé sanciones en caso de que vos viole la Constitución. Este artículo 124 sí prevé, y lo vamos a ver, qué tipo de sanción le puede corresponder eventualmente a un legislador que incumpla el artículo 124. Hablamos también con Andrés Ojeda varias veces el lunes y él señala que tiene un informe del constitucionalista Correa Freitas que respalda su actuación en Fiscalía, pero bueno, lo iremos desarrollando todo a lo largo del programa. En nuestro punto de hoy vamos a recibir a Alfredo Clavijo, es el subdirector nacional de policía. Vamos a hablar de todo, hay muchísimas cosas para hablar con la policía de nuestro país, en este caso con el subdirector. Vamos a tocar un tema que nos está importando a todos y es la seguridad. Así que bueno, va a ser un placer recibirlo, esto va a ser en un ratito. También vamos a tener obviamente a nuestro panel sobre el final del programa, Javier Máximo Goñi, Maxi Pérez y Mariana Piris. Vamos a estar charlando con ellos de todo lo que suceda en el programa, pero trajiste algunas noticias para el arranque. Sí, para el arranque, bueno, como le decía, esta semana estuvo el lunes pasado la interpelación a Álvaro Danza por su situación al frente de ACE. No pasó nada. No pasó absolutamente nada, como era de esperar. Bueno, se votó al Frente Amplio una moción, la oposición dividida votó 3 mociones, una de Salle que presentará denuncia penal, otra del Partido Colorado y Partido Nacional declarando insatisfactorias y la de Cabildo Abierto, ninguna logró reunir mayoría. Cabildo Abierto que básicamente se abrió de todos y dijo que, lo voy a decir con palabras un poco menos sutiles que las de ellos, fue el pedo la interpelación. Fue totalmente innecesaria. Bueno, sí, innecesaria era la palabra. Pero nosotros estamos investigando muchos temas de ACE vinculados a la gestión pasada. Lo que encontramos, mirá este dato, que ACE cuadruplicó las compras de bienes e insumos a una empresa donde trabaja la ex esposa del vicepresidente del organismo, Néstor Graña, durante la gestión del periodo pasado. Graña, recordemos, ocupó la vicepresidencia de ACE. No es la ex esposa, es la esposa del ex vicepresidente. Perdón, la esposa del expresidente, exacto, bien la corrección. Graña fue vicepresidente de ACE en el último año de gestión porque se había ido Cipriani, Sosa quedó presidente. Graña, que era director de salud bucal hasta ese entonces, asumió como vicepresidente, pero mirá esto.
En el periodo podemos ir viendo, esta es la empresa, podemos ir viendo las compras que hizo ACE a esta empresa, que es proveedora de ACE. Esta empresa provee insumos y equipos de ortodoncia. Graña es odontólogo, también su esposa actual es odontóloga. En el año 2019, última administración del Frente Amplio, las compras que hizo ACE a esta empresa donde trabaja la esposa de Graña fueron 2.484.000 pesos. Y terminó en el último año, en la vicepresidencia de Graña, comprándole por valor de 8 millones de pesos. O sea, se cuadruplicó, se cuadruplicaron las compras de ACE durante la gestión de Graña a la empresa donde trabaja su esposa, que también es odontóloga. Pero no nos quedamos solamente en el tema de las cifras, sino que además la esposa de Graña fue contratada en el año 2020, o sea, anterior periodo de gobierno, fue contratada por Comisión de Apoyo, más concretamente el 13 de agosto del año 2020. Fue contratada. Y mirá esta casualidad, en febrero de este año, antes de irse, quedó presupuestada de forma efectiva como odontóloga en ACE, la esposa de Graña, que fue hasta marzo de este año vicepresidente del organismo. Yo no sé si hay algo ilegal, desconozco, lo que no suena muy ético, ¿no? No, bueno, eso tendrá que definirlo eventualmente. No sé si en este caso es parte de lo que se está investigando la auditoría de ACE, pero queríamos poner sobre la mesa esto de que al menos se cuadruplicaron las compras de ACE a la empresa donde trabaja la esposa del ex vicepresidente Néstor Graña, y que además fue director nada menos que del Plan de Salud Bucal, y que la empresa es proveedora de insumos vinculadas al tema de salud bucal. Ahora, esto creo que lo venimos diciendo desde... ¿Cuándo arrancamos nosotros? ¿En abril? Sí. Desde abril lo venimos diciendo. Hay novedades sobre Cardama. Sí, hay novedades, voy a ser breve con el tema Cardama, porque tenemos un informe del Banco República de este año donde los servicios jurídicos del Banco República advirtieron al entonces presidente del banco, Salvador Ferrer, de que sobre los riesgos de las cartas de crédito del negocio con Cardama por las patrulleras. Le advirtieron que ese negocio, con la forma en la cual estaban planteadas las cartas de crédito, podía ser riesgoso para el banco, pero de todas formas, y según consta en actas que tuvimos acceso de ese momento del Banco República, en febrero de este año, Salvador Ferrer resolvió seguir adelante con el negocio. Señoras y señores, así arranca el programa de hoy de Sin Piedad. La Constitución de la República prohíbe expresamente, bajo pena de destitución, que abogados que son diputados o senadores presenten casos ante Fiscalía. Un senador del Partido Colorado ha quedado en el ojo de la tormenta por hacer caso omiso a este artículo constitucional. Hoy, en Sin Piedad, Andrés Ojeda al borde de la destitución. Pregunto en voz alta para poder razonar si se va a tener en cuenta lo preceptuado, porque es una responsabilidad de todos, por el artículo 124 de la Constitución de la República, porque el doctor Ojeda reviste la calidad de representante nacional, senador de la República. Debo decir que el escrito que presenta la Fiscalía fue en virtud de una solicitud nuestra por escrito, en la cual agregamos nueva prueba, agregamos una lectura de los hechos de una investigación de 4 años. No voy a entrar en el fondo, simplemente sí, claro, en virtud de la agregación de nueva prueba. En el caso del artículo 124 se indica una prohibición, pero la Constitución es muy celosa en establecer cuál es la consecuencia jurídica. Y establece una consecuencia jurídica vehemente, muy intensa, que es la pérdida inmediata del cargo de legislador. Bueno, suena grave la cosa. Bueno, suena... Yo no recuerdo de algún legislador que haya sido destituido. No, tampoco recuerdo. Esta historia nació, o sea, esos audios son del jueves de la semana pasada, una audiencia ante el Poder Judicial
donde tanto la fiscal de un caso, Silvia Lovesio, presentó allí en la audiencia, una audiencia donde se iba a reexaminar un caso, presentó la situación que se había dado diciendo que el senador Andrés Ojeda, en su calidad de abogado y representando a una de las partes, había presentado un escrito de 75 páginas en Fiscalía con nuevas pruebas para reabrir esa causa. Es un caso de él privado como abogado. Es un caso de él privado por apropiación indebida, donde en una primera instancia... Él está defendiendo a alguien. Él está defendiendo a un cliente que acusa a otra persona de apropiación indebida. Bien. Incluso hablamos con Ojeda varias veces el lunes. Él nos admitió que había presentado el escrito, sí, de 75 páginas. Incluso nos envió él mismo el escrito que había presentado ante Fiscalía y que generó toda esta polémica. ¿Importa lo que dice el escrito a los hechos de la falta que cometió? Bueno, no, el escrito tiene abundante prueba, según Ojeda, para poder reabrir el caso, pero acá no está sobre la cuestión... Claro, no tiene nada que ver eso. No está en el fondo de la cuestión, que es el caso en sí mismo. Acá está el hecho de que el senador haya presentado ante la Fiscalía ese escrito. Bien. Ahora, para que la gente lo entienda, ¿por qué un senador de la República no puede presentar... Él es abogado. ¿Por qué un senador de la República, que es abogado, no puede presentar un escrito ante Fiscalía? Bueno, lo vamos a ver a lo largo del programa, porque el artículo 124 de la Constitución impide a los legisladores tramitar o dirigir asuntos de terceros ante servicios descentralizados. La Fiscalía es un servicio descentralizado y prevé la destitución inmediata de los legisladores en ese caso. Pero no hay lugar a interpretación. Sí, que siempre en la Constitución es como que... Hay lugar a interpretaciones. De hecho, lo vamos a contar más adelante, pero íbamos a tener una nota con el constitucionalista Correa Freitas, que defiende la postura de Ojeda, que Ojeda puede actuar en este caso, y después nos suspendió la entrevista en motivo porque aduciendo de que él iba a hacerle escrito primero a Ojeda y después nos iba a dar la entrevista. Pero vamos a empezar por partes. Bien. Y bueno, ¿cuándo se plantea esta situación? Jueves de la semana pasada, audiencia judicial, y allí la fiscal de flagrancia, Silvia Lovesio, planteó la situación en la que se encontraba el senador Ojeda al actuar como senador y abogado ante Fiscalía. Y ahora estoy tomando conocimiento y pregunto, doctor, le pregunto al doctor, aval, porque me llama la atención que usted manifiesta que se presentó un escrito firmado por el doctor Aval y el doctor Ojeda. Que también se expresa por parte del doctor Aval que se presentó ese escrito, que yo la verdad que no lo vi, firmado por el doctor Ojeda. Entonces yo pregunto en voz alta para poder razonar si se va a tener en cuenta lo preceptuado, porque es una responsabilidad de todos por el artículo 124 de la Constitución de la República, porque el doctor Ojeda reviste la calidad de representante nacional, senador de la República. Y si se está diciendo que se presentó un escrito frente a un servicio descentralizado como es la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de abogado representando una causa y siendo senador de la República, me parece que es un hecho que, que debemos debatirlo y bueno, y en su caso considero que habría que darle la posibilidad de que el doctor Ojeda, que no está acá presente, exprese si esto es así, para que obviamente tenga posibilidad de manifestar cuál es su interpretación respecto a ese artículo, también que la sede estime qué es lo que corresponde realizar, y por mi parte, tomando conocimiento de esa situación, yo voy a solicitar, doctor, que se ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, de la fiscal de la doctora Ferreiro, y me voy a excusar. Bien. Detalle importante, lo dice la propia fiscal Lovesio. Bien la fiscal, ¿no? El doctor dice, che, me llamó la atención esto. Exacto, pone sobre la mesa esa situación. Ojeda no estaba en ese momento en la audiencia, lo dice la propia fiscal. Vamos a ver que Ojeda llega al rato a la audiencia, hay un cuarto intermedio. ¿Pero él puede ir a las audiencias?
Sí, a las audiencias puede ir. Las audiencias del Poder Judicial puede ir porque la Constitución no se lo impide. Bien. De hecho, Ojeda no estaba en ese momento, lo dice la propia fiscal, y desde Fiscalía General de la Nación nos informaron dos cuestiones. Primero, que Lovesio elevó un pedido a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, para que se expida sobre el asunto, ¿no?, de la presentación de Ojeda de un escrito ante la Fiscalía. Y también, tiene que resolver porque la fiscal Lovesio se excusa de participar en este caso, ya que se encuentra ante la situación de que Ojeda es un abogado y senador de la República, entonces se siente incómoda, por decirlo de alguna manera, por esta situación. Bien, vos dijiste que hablaste con Ojeda el lunes. ¿Qué te explicó de esto? ¿Te dijo algo? Bueno, él no quiere hacer declaraciones públicas sobre el tema. Me dijo que él había hablado con Correa Freitas, constitucionalista, que entendía Correa Freitas que él podía actuar porque se ha cambiado, y vamos a ver el nuevo Código General del Proceso, como que la Constitución no tendría en cuenta eso. Pero Ojeda llegó al rato a la audiencia, ¿tá?, y él mismo en la audiencia admite ante el juez, esta era una audiencia donde se planteaba reexaminar un caso que había sido archivado. Los casos cuando son archivados se puede pedir el reexamen. Lo que hizo Ojeda, presentó un escrito primero ante Fiscalía. Con pruebas nuevas. Con pruebas nuevas, y fue a la audiencia, después que la fiscal invoca esto, para justificar. Admite ahí, en este audio que vamos a escuchar, que él sí presentó un escrito ante Fiscalía pidiendo el reexamen. Lamento no haber suscrito y escrito ayer. No lo dimos claro, cuenta. Si hubiesen evitado... Debo decir que el escrito que presenta la Fiscalía fue en virtud de una solicitud nuestra por escrito, en la cual agregamos nueva prueba, agregamos una lectura de los hechos de una investigación de 4 años. No voy a entrar en el fondo, simplemente sí, claro, en virtud de la agregación de nueva prueba, y que aparte merecía ser valorada porque es una investigación profunda, larga y compleja. Las doctoras tuvieron la correcta lectura de decir, bueno, en virtud de esto, si miremos la nueva prueba, tiene un expediente que ha sido tramitado en su totalidad en nuestra Fiscalía, y resolvamos si queremos seguir con el archivo o queremos tomar otra decisión, que puede ser cualquier otra, pedir nueva prueba, formalizar, lo que fuera, y en virtud de eso tomar una decisión más adelante. Por eso es que, en la medida que ellas accederían a nuestra solicitud de reabrir la causa en su propia Fiscalía, carecía de sentido de objeto hacer una el audiencia reexamen. de reexamen. Bien, ahí quedó bastante claro que Ojeda sí fue el que presentó el escrito, pero a mí me surge una duda, creo que a la gente que está mirando también. O sea, ¿no sabía Ojeda, no se asesoró antes de cometer esta falta? Bueno, Ojeda en la propia audiencia se justifica en su accionar diciendo que él afirmó que había pedido autorización al Senado en la sesión del 9 de julio, día en que se estaban votando veñas, porque hay que recordar que los senadores votan veñas de ingreso a los fiscales, con los quienes después tienen que interactuar y debatir con Ojeda en la Fiscalía, ¿no?, en los juicios penales, y él dijo que se había resuelto afirmativamente. Que lo habían dejado con el Senado. Que lo habían dejado. Escuchamos lo que dijo Ojeda en esa audiencia del jueves 20 de noviembre, jueves pasado. El 9 de julio, en la sesión del Senado, en la primera votación de veña de fiscal que me tocó estar, la primera consulta que hice fue si había un impedimento a los efectos del ejercicio profesional. Fue declarado directamente por la Secretaría, no hubo ni que votar, que no existía y que podía trabajar perfectamente sin ningún problema, incluso en materia penal, y a su vez también ejercer las propias potestades que tiene el cargo, que circunstancialmente tengo, porque esta es mi profesión de fondo. El otro cargo será circunstancial, será para más tiempo, dependerá de los avatares políticos que muchas veces nosotros no gobernamos. Así que yo creo que no es un asunto para dilucidar acá, exactamente como usted decía. Si lo fuera en otra instancia o otro ambiente, se dilucidará si corresponde. Desde ya y sin perjuicio, obviamente también intervino el doctor Aval en todo, con lo cual asesoría letrada siempre tuvo. Tiene dos colegas, con uno alcanza, así que
estaría subsanado cualquier problema que pudiese haber por la ausencia de asesoría letrada, porque si por cualquier razón mi firma no fuera suficiente, tiene otra igual de válida exactamente al lado. Claro, yo lo que le entendí a Ojeda sobre el final era, sí, están las dos firmas, si la preocupación de ustedes es, ponele, sacamos mi firma, quédense tranquilo que está el otro doctor, el doctor Aval, sí. Pero claro, pero no tendría que haber firmado. O sea, ese es el problema. Exacto. Bueno, eso es, como nos entró la duda de lo que decía Ojeda allí. Él dijo que pidió permiso y que lo dejaron, Eduardo. Que pidió permiso al Senado. Nos llamaba la atención de que el Senado hubiera autorizado una posible violación a la Constitución. Bueno, sí. Entonces, como todas las sesiones del Senado quedan grabadas en YouTube, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos a YouTube, buscamos la sesión del 9 de julio para buscar a ver exactamente lo que había dicho Ojeda en la sesión y lo que había resuelto el Senado. ¿Y? Y de así surge únicamente que efectivamente el senador Colorado planteó permanecer en sala durante la votación de venia a fiscales. Pero escuchemos exactamente lo que dijo Ojeda en esta sesión del 9 de julio donde se votaban venias a fiscales. Soy abogada de profesión y al ser fiscales considero que puedo estar amparado por el 97 y quiero ponerlo en consideración. Ejerzo la profesión en forma liberal. En este momento no, porque no tengo ninguna vinculación, pero por las dudas lo quiero declarar y lo quiero poner en consideración de la Cámara. Habla bien de ella, presidente. Está muy bien. Senador Ojeda. En el mismo sentido, Presidenta, visto que fue puesto sobre de relieve, visto que no es de estilo de todas maneras, pero habiendo sido dicho, creo que estoy comprendido en la misma situación, así que le pido al cuerpo que nos permita permanecer en sala en el marco del artículo 97. Esta tarde nuevamente en la Asamblea General vamos a estar votando, ministro del Tribunal de lo Contencioso. Y no tiene nada que ver. Senador Michelini. Sí, la senadora expresa una preocupación. Si la mesa dice que no corresponde, no corresponde. Si corresponde, votamos, pero tiene que quedar claro en actas que ella no está en falta, ni el senador Ojeda tampoco. Perfecto. La mesa entiende que no corresponde, entonces continuamos. Bueno, quedó claro que no pidió autorización. Exacto, quedó claro que no pidió autorización, sino que dijo que estaba en la misma situación que su colega, que al principio era senadora Agustina Escanellas, y que pidió permanecer en sala, amparado por el reglamento de funcionamiento del Senado, para votar las venias de fiscales. Pero no tiene nada que ver con presentar escritos en fiscalía, por ejemplo. No tiene nada que ver con presentar escritos en fiscalía, exactamente. Y quiero repasar rápidamente qué es lo que dice el artículo 124 de la Constitución, que ha sido en boga por esta situación de que el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó el escrito en fiscalía. Recordemos que todo esto lo pidió una fiscal, ¿no? Exacto. A ver, acá está claro que el planteo lo pide la fiscal Silvia Lovesio, que plantea la situación cuando ve que el senador Colorado presentó un escrito ante la Fiscalía. Y ella misma se refiere al artículo 124 de la Constitución y sobre todo dice, que le está prohibido a los legisladores, dice... Diputados o senadores. Diputados o senadores, dice, y esto es lo importante, segundo, tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, no sería el caso, ante gobiernos departamentales, no sería el caso, ante entes autónomos, no sería el caso, y ante servicios descentralizados, que sí sería el caso, porque la Fiscalía es un servicio descentralizado. Y la otra parte que dice, el artículo 124 de la Constitución, dice, la inobservancia de lo preceptuado en ese artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo. O sea, le sacan la banca. Exacto, le sacan la banca. Eso es según la Constitución de la República. Nosotros hablamos con Ojeda, nos comunicábamos con el senador Ojeda
para conocer su versión y nos dijo él que tenía un informe sobre su actuación del constitucionalista Rubén Correa Freitas. Pactamos una entrevista para el martes con Correa Freitas para tener su versión, la versión del senador, y luego de una aceptación inicial, que Correa Freitas nos dijo que sí, incluso la pactamos para el martes a las 13 horas a la entrevista. Correa Freitas nos dijo más tarde que prefería esperar a realizar el informe por escrito y nos mandó un mensaje de texto que, y lo podemos ver en pantalla, dice: disculpe, pero he decidido mantenerme en silencio hasta tanto redacte el informe escrito que me solicitó el senador Ojeda. Después, con mucho gusto, estaré a sus órdenes. Bien, o sea, después de tener el escrito en mano. Uno lo ve el artículo 124 que repasábamos recién y es como bastante claro, o sea, no hay mucho... Bueno, sí, pero viste que a veces en el derecho hay como dos bibliotecas, siempre se dice, y bueno, como Correa Freitas no aceptó, fuimos a buscar a otro catedrático de la Universidad de la República, profesor de Derecho Constitucional, Luis Fleitas, quien señaló que la Constitución es muy clara sobre este tema. Lo que dispone el numeral segundo del artículo 124 de la Constitución es que ningún legislador, sea senador o representante nacional, puede tramitar asuntos de terceros, es decir, puede patrocinar como abogado ante la administración central, eso significa ante el Poder Ejecutivo, ante los gobiernos departamentales, las intendencias, por decirlo de modo claro, los entes autónomos, por ejemplo ANCAP, y los servicios descentralizados. La Fiscalía General de la Nación es actualmente un servicio descentralizado. Fue antes un órgano del Poder Ejecutivo, desconcentrado del Poder Ejecutivo, que formó parte del Ministerio de Educación y Cultura. Hoy es un servicio descentralizado. Por lo tanto, ningún senador ni representante nacional puede presentar un escrito, puede tramitar cualquier tipo de asunto en representación de un tercero, lo que implica no solo la presentación de un escrito, sino además reunirse con un fiscal, reunirse con una autoridad en representación del interés de un tercero, cuando es ante un servicio descentralizado, en este caso Fiscalía General de la Nación. Y el inciso segundo del numeral 24, o el artículo 124 en su generalidad, tiene una particularidad que no tienen otros artículos de la Constitución que también establecen incompatibilidades, en este caso estamos hablando de una prohibición, como por ejemplo el tan sonado artículo 200, que ha estado en discusión en el asunto del presidente actual de ACE y estuvo en el caso de quien fuera presidente del Instituto Nacional de Economización, que es la siguiente, es decir, en el caso del artículo 200 se establece claramente una incompatibilidad, pero no se establece la consecuencia jurídica. En cambio, en el caso del artículo 124 se indica una prohibición, pero la Constitución es muy celosa en establecer cuál es la consecuencia jurídica. Y establece una consecuencia jurídica vehemente, muy intensa, que es la pérdida inmediata del cargo de legislador. Bien, sería algo bastante atípico la destitución de un legislador, en este caso por un error de este tipo, pero ¿cómo se seguiría adelante una destitución, bueno, por ejemplo? El profesor de la Universidad de la República de Derecho Constitucional, Fleitas, nos dijo que existen dos caminos. Puede ser o el juicio político o una resolución, un procedimiento en la Cámara de Senadores. Como se trata de una violación a la Constitución, ahí el tracto procedimental, es decir, el procedimiento que habría que seguir es el de un juicio político, porque una de las causales del juicio político regulado por nuestra Constitución es el de la violación a la Constitución. Por lo tanto, en ese caso tendría que haber una acusación por parte de la Cámara de Representantes, para lo cual se requiere una mayoría simple, que, bueno, dadas las condicionantes actuales, tendría que ser una mayoría absoluta, por supuesto, las condiciones políticas, digamos. Y quien resuelve es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene que lograr una mayoría de 2/3 de componentes para poder dictar sentencia en ese caso. Esa es una posibilidad. Ahora, a mí, por lo menos me genera la duda ir por ese camino por lo siguiente, porque yo pienso que el juicio político está previsto para aquellas hipótesis que suponen una violación a la Constitución, respecto de las cuales la Constitución no establece una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque la consecuencia jurídica en el caso de un juicio político, es decir, el contenido de una sentencia que dicte la Cámara de Senadores en el marco de un juicio político, es la separación del cargo. En este caso, la consecuencia jurídica ya está prevista en el artículo 124. Esto me lleva a la segunda posibilidad, que es la que
desliza, no lo plantea claramente, pero sí desliza Corseñac, es decir, que una cosa es la causal de pérdida del cargo producto de un juicio político y otra cosa es la causal de pérdida inmediata del cargo producto del incumplimiento de una de las prohibiciones que establece el artículo 124 de la Constitución por esa operatividad de pleno derecho que tiene la disposición constitucional, en cuyo caso ahí tendría que ser una mera constatación y una resolución de la Cámara de Senadores, digamos, ¿no? Quizás con una breve, una pequeña, una vista, digamos, a la persona involucrada para salvaguardar las garantías del debido procedimiento. Sé que con Fleitas hablaste de un tema que lo venimos insinuando desde que arrancó este informe, pero yo creo que también es uno de los más importantes, porque habla de alguna forma de la presión que puede sentir un fiscal al tener que enfrentarse de alguna forma a un senador de la República que es a su vez el que le vota la venia. O sea, hay como unos intereses ahí medio mezclados. Sí, de hecho, bueno, hablamos de eso con Fleitas y planteó la presión exactamente que pueden suponer la presencia de un abogado y senador actuando como representante legal en un juicio, por ejemplo, para una persona que pueda estar siendo imputada. Y para un lado, para las personas presentes en un eventual juicio. Y en otro lado también, para los propios fiscales que tienen que acusar o no y que en el día de mañana justamente su carrera profesional está supeditada a, por ejemplo, los ascensos a fiscales departamentales, las veñas se votan en el Senado, y entonces por eso es que también Fleitas hablaba de que está en una situación, pero ya no ahí desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista deontológico, una posición que genera bastante incomodidad para muchos actores. Persona acusada penalmente se está jugando la libertad en una audiencia y que, bueno, el abogado de la contraparte, supóngase de la parte denunciante, sea un senador de la República, sin duda, o sea, genera una situación por lo menos que es incómoda, ¿no? Inconveniente, ¿no? Pero claro, es como te decía inicialmente, es decir, cuando la actuación es ante el Poder Judicial, ahí estamos en una valoración que es, bueno, ética, o sea, podemos hacer un reproche ético de la conducta. Ahora, cuando hubo una actuación, o si hay una actuación ante un servicio centralizado, en este caso Fiscalía, bueno, ahí ya el reproche pasa a ser jurídico, normativo, constitucional, ¿verdad? Y no hay, ¿cómo te puedo decir? No se le puede hacer decir a la Constitución algo que no dice. Y en este caso yo entiendo que la Constitución es clara, porque bueno, uno podría interpretar, bueno, en realidad la actuación, dado como está diseñado el proceso penal actual, uno podría pensar, bueno, en realidad la actuación de el senador de la República actuando como abogado fue, si bien ante la Fiscalía, en el marco de un proceso penal. Ahora, la Constitución no dice que queda excluida de la prohibición la actuación en el marco de un proceso judicial, penal, civil, que sea, sino que lo que dice es la prohibición de la actuación ante organismos determinados. Bueno, vamos a ver cómo maneja el sistema político este caso, porque viste que la Constitución a veces me sirve, a veces no me sirve. Lo vivimos estas últimas semanas, así que bueno, veremos cómo se desarrolla esto y les apuesto plata que mañana esto no lo van a ver en ningún medio. Así que aprovechen a conversarlo en su casa, convérselo en YouTube, porque seguramente... Muchísima gente conectada, debatiendo sobre el caso, comparándolo con el caso Danza. Recordamos que son casos diferentes. Este se rige por el 124 de la Constitución, el caso Danza por el 200 de la Constitución, donde no establecía eventuales sanciones. Igual, che, es duro ver a esta gente que tiene que tener más de un laburo, porque si no, no sostiene, no para la olla. No llena la heladera. Y bueno, che, les quiero recomendar, como todas las semanas, está cumpliendo 3 años en Uruguay la Fundación Real Madrid con la academia más grande del país. Más de 500 jugadores se entrenan semana a semana en el Charrúa, papá. Divina cancha, es un pool. La academia funciona para niños y niñas de entre 6 y 18 años con competencia todos los fines de semana. Tremendos viajes tienen, escucha. El fin de semana pasado... Estuvieron en Buenos Aires. Más de 100 niños junto a la familia la pasó bomba. Está barato Buenos Aires, la parte. Se fueron a Argentina a disputar el LATAM Challenge, un encuentro de academias de la Fundación Real Madrid en el que además participaron más de 45 colegios y clubes. Les digo a ustedes, por consultas, quieren averiguar para el año que viene, para anotar a los gurises, cómo hago, qué días practican, cómo puedo hacer, no es fácil, 092-372
355. Nosotros nos vamos a la primera tanda de este Sin Piedad de miércoles. Seguimos en vivo en la pantalla de Y TV. ya tenemos a Alfredo Ya está Clavijo ahí, nuestro sí, invitado. El su subdirector nacional de policía va a estar charlando con nosotros. Vamos a hablar de una cantidad de temas que nos importan a todos. Creo que la seguridad hoy es el tema. figura en el primer tema de preocupación de los uruguayos. Y bueno, de eso vamos a hablar con el subdirector nacional de policía. Quédense, ya venimos.